Una de las curiosidades más fascinantes de la literatura, tres hermanas que por su origen y condición parecía que tenían ya su destino fijado, resulta que se distancian de las rigideces y los encorsetamientos propios de la sociedad que las vio nacer y consiguen de manera magistral canalizar todas sus inquietudes, sus ideas, sus críticas, su creatividad, su imaginación y, en definitiva, alzar su voz a través de la escritura, llegando a publicar sendas obras que son ya un referente literario. Por supuesto, me refiero a Charlotte, Emily y Anne Bronte. Comenzamos. Bienvenidos una semana más a Palabra del Lector. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander y si habéis llegado hasta aquí os doy la bienvenida a este espacio, Palabra del Lector, que como siempre digo, he creado para hablar de libros. Y de libros voy a hablar hoy, concretamente de un libro, porque aunque el título de este vídeo y la introducción que he hecho pueda confundir, en realidad vengo a hablar de mi última lectura, que no es otra que Jane Eyre de Charlotte Bronte. Lo que pasa que hablar de esta novela y hablar de su autora sin mencionar a sus hermanas queda un poco raro, sobre todo si queremos contextualizar a la autora y su obra. Ojo, antes aviso que no pretendáis que venga con algo muy original, que seguramente no aporte ninguna información que ya no conozcáis y que es difícil sorprender con cosas que ya nos hayan dicho acerca de esta obra, de su autora y de las hermanas de esta autora. Porque lo que sí me he dado cuenta es que tanto YouTube como las redes sociales, como Internet en general, está lleno de reseñas, de opiniones, de críticas, de comentarios, de análisis, de estudios acerca de las hermanas Bronte y de toda su obra. Pero yo acabo de leer esta novela y, como siempre hago, me paso por aquí para comentaros cuáles han sido mis impresiones. Pero vamos por orden. ¿Por qué decidí leer esta novela? Resumidamente y prácticamente porque me apetecía, pero es verdad que llegué ahí a través de un proceso. El mes de abril ya comenté por aquí que lo iba a dedicar a leer títulos que me había recomendado por el canal y entonces decidí leer una novela muy conocida, de una autora muy conocida, muy recomendada, muy valorada, muy leída, una autora también inglesa, pero que abandoné prematuramente y me quedé huérfano de lectura. En ese momento decidí echar mano a otras de las recomendaciones que me soléis hacer y di con un título que, aunque no tiene nada que ver con el título que yo abandoné, sí es verdad que también lo había escrito una autora inglesa, que también era un título que me recomendáis mucho por aquí, que es una novela muy valorada, muy leída y un poco cumplía el perfil de la novela que yo acababa de abandonar. Además, yo previamente ya había leído a Emily Bronte con Cumbres Borrascosas hace muchos años, lo que pasa que hace 3 años la releí, y también leí a Anne Bronte con La inquilina de Whitford Hall. Y aunque no es una obligación ni es un deber de ningún lector tener que leer a las tres hermanas por igual, seguramente a muchos de vosotros os haya pasado como a mí, que habiendo leído a dos de ellas ya nos pica la curiosidad por conocer a la tercera hermana en discordia y por lo menos tener una visión de cómo escribían las tres, porque como he dicho en la introducción de este vídeo, es cuanto menos curioso que en una misma familia haya tres hermanas que escriban con el nivel que escriben las hermanas Bronte. Bueno, pues he elegido ya el título, comprada la novela, comencé con su lectura y ¿qué me encontré en ella? Pues me encontré nada menos con que Charlotte Bronte había creado un personaje femenino complejo, fuerte, quizás para algunos en aquella época irreverente y rebelde por su comportamiento, que aspiraba a cultivarse intelectualmente como lo hacían los hombres, que pugnaría por su propia autosuficiencia en un camino lleno de obstáculos, sobre todo para una mujer huérfana, sin posición social y sin medios económicos. La llamó Jane Eyre y la convirtió no solo en protagonista de su novela, sino también en narradora de la misma, y bautizó la novela con su propio nombre. Novela que fue publicada en 1847. Y aquí, a través de casi 600 páginas, esta chica, Jane Eyre, nos contará en primera persona cómo fue su vida y lo hará en un tono directo y contundente, que conseguirá que estemos enganchados a la lectura desde la primera página.
y qué tiene de peculiar o de característico la vida de esta mujer. Para empezar, la vamos a conocer y así comienza esta historia cuando es tan solo una niña que vive o malvive en una mansión capitaneada por la viuda de su tío. En esta casa estará sometida no solo a las burlas de su primo y al desprecio de su tía, sino que además será víctima de agresiones físicas y verbales de manera continuada, hasta el punto que ella decide rebelarse, alzar la voz, contestar y enfrentarse a su primo y a su tía, comportamiento que le llevan a ser considerada por quienes le rodean como una descarada, una maleducada, una desagradecida, sobre todo a la caridad de su tía que le está acogiendo en su casa. Y como castigo a esta actitud y a este comportamiento que no encaja en esta familia, deciden castigarla, aunque para ella será una liberación, internándola en una institución, en un colegio, donde habrá otras niñas en una situación similar a la suya. En este colegio, Jane Eyre también sufrirá algunas penurias, pero por lo menos estará lejos de esa casa y de esa familia a la que ya no quiere volver a ver nunca más. En el internado transcurrirá 8 años, 6 como alumna y 2 como profesora, pero llegado este punto decide querer conocer mundo porque no conoce lo que hay más allá de este colegio, no se relaciona con nadie más que no sean las alumnas ni el personal de este centro, decide entonces poner un anuncio postulándose como institutriz, con la suerte de que en pocos días recibe contestación, recibe una carta solicitando sus servicios para instruir y educar a una niña que vive en una casa al amparo y bajo la protección de un caballero, el señor Rochester. Aquí Jane Eyre se enfrenta por primera vez al mundo real y confrontará su ideal o su manera de entender las cosas con el canon social vigente. Así contado y a simple vista nos puede dar la sensación de que sea simplemente una novela de aprendizaje donde su protagonista ya desde la edad adulta y echando la vista atrás retrospectivamente nos cuente los episodios que marcaron su vida, sobre todo en el transcurso de la niñez a su edad adulta. Pero enseguida nos damos cuenta, según vamos leyendo, que esta historia está aderezada con ingredientes que la convierten en una historia especial. Y lo más destacable en todo esto básicamente es ella, su propia protagonista, porque desde que es niña encontramos en ella a una chica que soporta los envites que le da la vida, que es capaz de sobreponerse. Esto le hace ser una mujer fuerte, que a pesar de no tener un respaldo familiar, que a pesar de no ser rica, que a pesar de no ser ni siquiera guapa ni elegante, ella es coherente con sus principios, aunque esto haga que choque muchas veces con la realidad. Ojo, pero ella no tiene un pelo de tonta, es bastante inteligente y encarna perfectamente el equilibrio entre la sumisión que se espera de ella y la libertad que anhela. Porque ella es muy lógica y muy racional y tiene muy en cuenta todo lo que le rodea, pese a, como digo, muchas veces se tendrá que dar encontronazos porque lo que se espera de ella no es lo que ella quiere dar. Pero ella será una mujer independiente por necesidad y por convicción. Incluso cuando se enfrenta al matrimonio, lo quiere hacer desde una posición de igualdad mutua. Ella no quiere contraer una relación con su esposo por una necesidad económica, por un interés de protección, por un estatus, sino que aspira a una dependencia sentimental mutua. Por lo tanto, este personaje nos mostrará lo que suponía ser mujer en aquella época y lo que suponía salirse del camino que ya se había dibujado para ella. Y lo más interesante de todo es que, al mínimo que leamos algo sobre la autora, veremos que, aunque no sea del todo una autobiografía, aquí hay mucho de su propia vida. ¿Qué más me ha gustado, además de la protagonista? Que es una historia que cuenta con varios giros importantes, lo que nos tendrá atentos, porque es verdad que es una lectura larga, que podríamos caer en el tedio, en la monotonía, pero es verdad que cada X tiempo estamos ante un giro que nos cambia la historia y que nos hace tener la atención puesta en las páginas. Me ha gustado también que esta historia cuenta con un guiño a lo gótico. Hay en todo momento algo acechando en la penumbra que parece que va a saltar. Estamos en una historia llena de mansiones enormes, con pasillos largos, muchas habitaciones, zonas oscuras, donde es fácil que lo paranormal esté continuamente en la cabeza de la protagonista. Hay varias escenas también que hacen alusión a lo sobrenatural. Y luego, como es sabido, hay una historia de amor
de novela, nunca mejor dicho, y un personaje masculino, el señor Rochester, que pone el contrapunto a Jane Eyre y la complementa muy bien. Tienen una manera de acercarse el uno al otro muy peculiar, tienen unas conversaciones que son grandiosas. En resumidas cuentas, y por no liarme mucho más, decir que es una novela que he disfrutado, que me ha gustado, que no llegué a ella con un especial interés en leer a la autora ni esta novela, sino por formar parte, como digo, de este universo de las Bronte. Así que agradezco a quienes me habéis animado a leerla porque realmente me ha compensado, ha merecido la pena. Yo desde aquí también la recomiendo, aunque no creo que esté descubriendo nada nuevo. Pero si estáis como estaba yo en ese punto de la puedo leer, pero realmente tampoco es una novela que me atraiga demasiado, leedla porque merece mucho la pena. Como he dicho al principio, hablar de esta autora, de Charlotte Bronte, y no mencionar a sus hermanas queda un poco raro, porque independientemente de que cada una tenga su esencia y cada una tenga su obra, eran tres hermanas, venían de un mismo núcleo familiar, lo cual ya es, como ya he dicho, llamativo y fascinante a la vez. Y es que además de lazos familiares, estas tres autoras tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, para empezar, y lo más evidente, es que las tres escribían, las tres eran talentosas, venían de una familia muy vinculada a la literatura, porque aunque es verdad que la fama y el reconocimiento acabaría recayendo sobre ellas, su hermano Branwell también apuntaba maneras. Patrick Branwell Bronte, fue un niño inteligente y divertido, que desde muy temprana edad fue elogiado por su poesía y sus traducciones, y sobre quien versaba las expectativas de su padre por ser el único varón de la familia. Pero cuando se hizo adulto, el camino de Branwell se torció y su carrera se truncó. Curiosamente, falleció en 1848, año fatídico para esta familia, como luego veremos, justo cuando sus tres hermanas comenzaban el camino hacia la inmortalidad gracias a las primeras novelas que habían publicado. Las tres hermanas crearon un libro de poemas, lo publicaron utilizando cada una de ellas un seudónimo masculino, y aunque esta selección de poemas no obtuvo mala crítica, no se vendió como se esperaba, así que cada una de ellas decidió centrarse en su propia novela. Un año después, 1847, se convertiría en su año fetiche, porque las tres hermanas publicaron su primera novela. Para ello, hicieron uso de nuevo del seudónimo masculino que ya habían utilizado. Charlotte publicó Jane Eyre, Emily publicó Cumbres Borrascosas y Anne publicó Agnes Grey. Y al parecer las tres hermanas utilizaron elementos autobiográficos para componer sus historias. Las tres obras recibirían reproches morales de los críticos literarios porque no se entendía que tres hombres, que tres hermanos desconocidos escribieran tres novelas donde sus personajes femeninos se alejaran tanto de la sumisión, de la pasividad y de la simplicidad que se esperaba del rol femenino en estos tiempos. Era cuanto menos curioso, y supongo yo que más de uno pondría en tela de juicio que detrás de estas novelas estuvieran realmente tres hombres. Aún así, la pasión y el atrevimiento volcado en sus novelas consiguieron enganchar a los lectores y lo han conseguido hasta hoy en día. Charlotte fue la única que consiguió un éxito inmediato. Un año después, en 1848, tanto Charlotte como Anne decidieron romper su anonimato y dar a conocer su nombre real. Sin embargo, ese mismo año fallece Emily Bronte, al igual que, recordemos, también había fallecido su hermano. Un año después, en 1849, fallecería Anne Bronte, y no muchos años después, en 1855, lo haría la propia Charlotte Bronte, poniendo así fin a carreras muy prometedoras. De Emily Bronte yo leí Cumbres Borrascosas, su única novela. De Anne Bronte leí La inquilina de Whitfield Hall, su segunda y última novela. Y de Charlotte Bronte he leído Jane Eyre, la primera de 5 novelas creo que se han publicado de ellas, aunque alguna creo que de manera póstuma. Y aunque al principio me parecía un poco feo enfrentarlas y tener que decidir
qué novela y qué autora elijo yo por encima de las otras, no deja de ser al final una opinión personal, subjetiva, una predilección de un lector, así que sin darle muchas más vueltas, os digo desde ya que de estas tres, la novela que más me marcó sin duda fue Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Y aquí, sin embargo, viene mi duda. Habiendo entregado ya mi medalla de oro personal a Emily Bronte, ¿a quién le doy la plata y a quién le doy el bronce? ¿Charlotte Bronte o Anne Bronte con esas novelas que son las que yo he leído? Aquí viene mi gran duda, porque si no llego a haber leído ninguna de las dos novelas y no sé nada de ellas, aparentemente me atrae mucho más La inquilina de Withfield Hall por la premisa que tiene, por la historia que parece que contiene. Hay un misterio que protagoniza la trama. Sin embargo, una vez de que las he leído, Jane Eyre me ha sorprendido muchísimo. Me ha gustado mucho más el estilo con el que está narrado esta novela. Es verdad que la historia, como digo, aparentemente me parece más atractiva la de La inquilina, pero también es verdad lo que he dicho antes, son novelas ambas muy largas y aquí sí me ocurrió que en determinado punto de la novela ya se me empezó a hacer un poco larga. Aún así me parece sorprendente que en aquella época Anne Bronte ya tocara aquí temas como el maltrato y el alcoholismo. Por tanto, mi medalla personal de plata para Jane Eyre y el bronce se lo lleva Anne Bronte. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, hasta aquí mis impresiones sobre mi última lectura, Jane Eyre de Charlotte Bronte. Si aún estáis por aquí, como siempre digo, os doy las gracias por haberme acompañado durante estos minutos. Vuelvo la semana que viene, seguramente el miércoles, con el repaso express de lecturas. Y si puedo y me da tiempo, el fin de semana con el vídeo habitual del canal. Hasta entonces, muchas gracias y espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.